Esto es Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Constitucional en materia electoral. En esta oportunidad, continuamos con las actividades en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Les presentamos la segunda parte de la sesión de trabajo 4.2, cómo diseñar la colaboración efectiva interinstitucional, regional e internacional para la aplicación de la ley en el financiamiento político. Esta ponencia contó con la participación de Ila Sharma, comisionada electoral en Nepal, para después continuar con la participación de Francisco Guerrero Aguirre, secretario de Asuntos Políticos, Organización de Estados Americanos, OEA. En este sentido, se recalcó la necesidad de establecer espacios de intercambio de experiencias y aprendizaje que fortalezcan la administración pública, la gobernabilidad democrática y la democracia. Les invito a que se queden con nosotros en el desarrollo de esta ponencia. Comenzamos. Y esta resolución se enfocó en que era una necesidad este organismo para establecer democracia en las elecciones y asegurar una libertad en estos organismos de regulación electoral y la necesidad de llevar a cabo estudios a través de FEMBOSA para reconocer que el reconocimiento de estas campañas reguladas están en el centro de FEMBOSA. Se debe de establecer una red de establecimiento de investigaciones en el área del sureste asiático y todo esto nos lo propusimos para hacerlo en un año. Ahora, el Instituto de Estudios Electorales y Democracia del Sureste Asiático nos permitirá evolucionar y aprender, porque si hacemos lo mismo siempre una y otra vez, sin aceptar iniciativas políticas, vamos a estancarnos y vamos a perder nuestra poder de apalancar como FEMBOSA. Entonces, FEMBOSA estableció este instituto de intercambio de conocimiento y de investigaciones que será propiedad de todos los organismos de regulación de financiamiento público de FEMBOSA para ayudar y enfocarse en la gente. Va a conectar toda la región, va a tener miembros a los organismos de regulación de financiamiento político y académicos. Y esta es una manera de contribuir al conocimiento, a la base de conocimiento regional en términos electorales, una respuesta para identificar áreas que requieren investigación y respuestas de política pública nacional y regional a través de nuestros cuerpos regulatorios de financiamiento político que sean relevantes a la región. Redes de trabajo, compartir mejores prácticas y establecer una plataforma básicamente para hablar estos temas en la región, para fomentar la documentación del conocimiento que se está creando en cada uno de estos países del sureste asiático. Por ejemplo, el libro del doctor Kuraishi que vieron el día de ayer, también crear innovaciones y mejores prácticas que están evolucionando ahí en nuestra región, en cada elección, que son nativas y son orgánicas. Ahora les voy a dar un ejemplo de los métodos que hemos implementado en el sureste asiático. Todos estamos en la misma etapa. En Nepal, por ejemplo, tenemos 6 instrumentos legales que regulan las finanzas políticas. La ley de elecciones, que es sustantivo, uno de procesos, otro que también es sustantivo, la ley
de procesos electorales y organismos electorales, la ley de autonomía y el código de conducta modelo. Hay muchos instrumentos entonces y estamos en el proceso de armonizar e integrar estas leyes en dos. El derecho electoral, la ley de derecho electoral y la ley de partidos políticos. ¿Cómo se regula el financiamiento político en Nepal? El registro de partidos políticos se hace en la comisión y la comisión determina el límite de gastos y los reportes de cuentas se tienen que entregar regularmente y estos gastos se determinan a través de la comisión. Si se viola el código de conducta modelo, se pueden multar $100,000 que vienen convertidos de rupias para establecer castigos en contra de violaciones de este código. Además, partidos políticos se pueden declarar como no elegibles a puestos por los próximos 6 años, no elegibles. Según lo estipulado por la comisión, los partidos políticos deben de que provisionar estatutos de su constitución con límites propios de gastos y de donaciones y la comisión determina la legalidad de todas las transacciones hechas a través del estatuto interno de los partidos políticos. Se debe de dar estados de cuenta con cierto formato. Todas las donaciones que excedan 5,000 se deben de dar con un recibo, se deben de incluir en el informe de gastos y estas son las regulaciones que hemos estado hablando. En Nepal, esto es lo que se ha hecho en Nepal y los registros que sucedieron en 2008 que no dieron sus declaraciones respectivas se analizaron en 2012. Estamos un poco atrasados en el análisis, pero de 180 partidos que se registraron en la comisión, solo 142 rindieron sus declaraciones a tiempo. Las elecciones que tomaron lugar en 2013 nacionales, las más recientes, solo 104 partidos dieron reportes de gastos. De estos 142, de los 142 candidatos, 140 no han dado sus informes de gastos, solo 110 han pagado las multas impuestas, 80 partidos fueron multados por no dar estos informes de gastos y solo 5 han pagado, hablando en partidos políticos. La sanción que prosiguió fue prohibirles la participación en elecciones subsiguientes. Nosotros hemos comenzado a reconocer el problema y este es el inicio. Hemos tomado pequeños pasos y esperamos encontrar refugio y compañía en la región sobre estos asuntos. Creemos en la región que las mejores prácticas van a funcionar por las sensibilidades comunes, los valores culturales del sureste asiático, ya que compartimos conocimiento y compartimos retos, pero no debemos de tomar un acercamiento simplista. El sureste asiático es muy diverso, si bien digo que hay un espíritu parecido, hay mucha diversidad y estamos construyendo el cumplimiento poco a poco, gradual, y la imparcialidad del cumplimiento para auditar e investigar violaciones y el acercamiento debe ser
de apoyar procesos electorales a través de los organismos de regulación de financiamiento político, sin atender los problemas estructurales que vienen de las fórmulas de reforma del sistema financiero que se mencionó, por ejemplo, en la sala de al lado. Lo que está pasando actualmente en la región es que hay un estudio regional sobre financiamiento político llevado a cabo por Bután. Hay investigaciones en la región que se van a establecer en la próxima reunión de FEMBOSA en octubre. Se va a establecer requerimientos mínimos en la reunión de Sri Lanka de noviembre y no sería correcto que los organismos de regulación de financiamiento político promuevan ciertos asuntos. FEMBOSA está para eso, para hacer este trabajo a través de la sociedad civil, a través de académicos, para establecer mejores prácticas en el sureste asiático. Nosotros debemos de construir sobre lo que tenemos en muchos niveles, y cuando hablamos de estándares internacionales, los estándares internacionales se aceptan regionalmente. Los valores pueden ser universales, pero las respuestas están influenciadas por las culturas. Entonces, estamos ansiosos de la siguiente reunión FEMBOSA en Sri Lanka el siguiente mes, donde podemos avanzar más las cosas. Quisiera terminar finalmente diciendo que lo que estaba mencionando Fernando es correcto. Es buen ejemplo que podemos emular. Muchas gracias. Muchas gracias, Ira. Hemos visto ya una visión europea del sureste asiático y sin más después haremos provocaciones, pero por ahora simplemente escuchar también la visión de América a través de Francisco Guerrero Aguirre, que es secretario de Asuntos Políticos de la OEA. Don Fernando. Muchas gracias. Don Francisco, perdón. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, pues como tenemos solo 10 minutos y el tiempo es corto, yo quisiera comenzar diciendo que en el caso del continente americano, si tuviéramos que hacer un análisis concreto, objetivo, de lo que estamos viviendo en estos momentos, veríamos, por ejemplo, que en un país muy importante para la región, como son los Estados Unidos, se está llevando a cabo un proceso de precampañas donde un millonario del sector inmobiliario está utilizando una cantidad muy importante de recursos, y no solo él, sino otros candidatos, con el propósito de obtener primero la nominación de su partido y posteriormente ir a un largo proceso electoral. En el caso del modelo norteamericano, como ustedes saben, el modelo de financiamiento está basado casi de manera exclusiva en recursos privados a través de estos comités de acción política que reúnen recursos de manera indiscriminada. Si siguiéramos bajando en el continente, porque este es un continente que va desde los Estados Unidos hasta Sudamérica con 34 países, veríamos que en el caso de México que es mi país, acaba de haber un proceso electoral donde la autoridad electoral puso a prueba un modelo de control muy férreo del financiamiento de los partidos políticos, fundamentalmente a través de algo que habrá que revisar con cuidado una vez que termine el proceso electoral. Está a punto de terminar, virtualmente ya terminó, que tiene que ver con el seguimiento en tiempo real de los recursos financieros que los partidos políticos gastan, algo que no hemos visto en ninguna otra región del mundo. Y si siguiéramos bajando en el continente, llegaríamos a Guatemala, donde, por cierto, la misión de observación electoral de la OEA tiene desplegado a casi 80 observadores y observadoras en territorio guatemalteco para la elección del día de mañana. Ahí veríamos que hay una modalidad nueva
donde un grupo especializado de combate a la corrupción, que está tutelado por la Organización de las Naciones Unidas, ha llevado a cabo una serie de decisiones que han llevado a los jueces en ese país a procesar y encarcelar a un presidente de la República y a la vicepresidenta, y en medio de esa circunstancia se lleva a cabo el proceso electoral el día de mañana. Y si siguiéramos bajando en el continente, llegaríamos a que en Colombia, en los próximos meses, va a haber un proceso electoral que se dará de la mano, de manera casi paralela, con el proceso de construcción de la paz, que como ustedes saben, se ha venido negociando en La Habana. ¿Por qué quise poner estos 4 rápidos ejemplos? Se han dado cuenta que he sido particularmente cuidadoso en no describir políticamente mi opinión, porque no es el objetivo del secretario de Asuntos Políticos, pero sí lo quise hacer con el propósito de que veamos que cada país, cada nación, cada zona del mundo tiene maneras distintas de enfrentar cómo va a fiscalizar los recursos públicos. No es lo mismo un modelo como el norteamericano, que es de total apertura a los recursos privados, como un modelo como el mexicano, que reciben los partidos políticos una gran cantidad de recursos por parte del gobierno, por parte del Estado, a través de las prerrogativas a los partidos políticos. Y no será lo mismo seguramente en Centroamérica, después de la experiencia de la CICIG, que ha sido una experiencia absolutamente novedosa, donde organismos internacionales inciden en el combate a la corrupción, con los efectos que esto puede tener en el proceso electoral. Esto es importante porque yo quisiera decirles que en este momento la Organización de Estados Americanos tiene 2 grandes instrumentos que son los que utiliza fundamentalmente con la autorización de los Estados miembros. El primero, y muy importante, son las resoluciones que toma la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión también de Derechos Humanos, que revisa todo el tema de los posibles abusos que se presentan en la región y que se ha transformado en un mecanismo muy importante para que los estados puedan favorecer el libre desarrollo de los derechos humanos. Y el otro gran instrumento, cada vez más solicitado por parte de los estados, son las misiones de observación electoral. Estas misiones de observación electoral que se van transformando en un elemento de legitimidad adicional que el país que nos invita. Hay que recordar que la OEA no puede entrar a un país a hacer observación electoral si no recibe la invitación del Estado, por supuesto con una invitación previa del órgano electoral. En muchos casos hay órganos electorales autónomos que invitan a la OEA a participar. Estos 2 grandes mecanismos creo que han venido desarrollando una metodología de trabajo que tengo la impresión puede ser útil para otras regiones del mundo, bajo el principio de que no hay recetas universales, no hay una fórmula específica de cómo atacar estos problemas, pero yo sí quisiera dejar solo como un enunciativo, no habrá tiempo, por supuesto, de ir a mayor detalle, 6 grandes conclusiones que hemos obtenido como Organización de Estados Americanos a través de nuestras misiones de observación. Las misiones de observación nos dan una gran riqueza porque, a diferencia de otros estudios, son misiones que se dan en el terreno, donde van especialistas y con manuales en mano revisan la información tanto en acceso a los medios de comunicación, en gasto y financiamiento económico, lo hacen también en el tema de equidad de género. Ahora tenemos metodologías también relativas a la participación de afrodescendientes y de indígenas, es decir, tenemos una metodología científica que creo que puede ser útil para otras experiencias. La primera gran conclusión: es importante desarrollar o mejorar los detalles. No es suficiente con estimular y establecer financiamiento público para las campañas, es decir, darle dinero a los partidos no resuelve el problema. Lo que es importante es mejorar el análisis y la forma en cómo se calculan y se distribuyen estos aportes. Es decir, todos los partidos políticos tienen contadores y esos contadores, como todos los contadores en el mundo, tienen maneras de poder presentar los gastos que no necesariamente llegan finalmente al público
y no necesariamente generan esta satisfacción que deberían tener los ciudadanos. Segundo, expandir las experiencias positivas. Cada vez que un país hace un esfuerzo por fortalecer sus mecanismos de rendición de cuentas, creo que los demás países tienen la obligación de observar si este experimento funcionó bien, de determinar si es posible adaptar alguno de estos elementos. Tercero, y este se dice muy fácil, pero es quizá el más complicado, podemos tener la mejor legislación posible, pero si no existe voluntad política por parte de los actores y por parte de los órganos electorales para ir más allá y sancionar de manera severa a los actores, la ley se puede quedar como letra muerta. Cuarto, creo que la parte sistémica es importante. La transparencia de las finanzas de las campañas, desde mi perspectiva, es el reto pendiente de la región. Por ello, tener más datos entre los órganos del Estado que manejan los datos de transparencia y de rendición de cuentas y los órganos electorales, creo que es una fórmula indispensable de intercambio. Hay casos como el mexicano que conozco bien porque fui consejero electoral del IFE, ahora se llama INE, pero yo fui consejero electoral del IFE, tenía que ver, por ejemplo, con que ya la autoridad electoral tiene la posibilidad de vulnerar el secreto bancario y cuando sospecha que hubo una operación que no es adecuada, puede ir directamente con las autoridades hacendarias y solicitar esta información. Creo que también el trabajo entre instituciones internacionales es importante. Las experiencias que cada nación va teniendo en los organismos regionales debe compartirse. No es lo mismo la realidad, como se mencionaba, de Asia, que la realidad de Europa, que la realidad de América, y creo que los intercambios ayudan. Y finalmente, lo que hace IDEA Internacional y hacen muchas otras organizaciones, profundizar las investigaciones y estudios en el tema. Y concluyo con una reflexión de tipo político. Y me refiero concretamente a lo que está sucediendo en nuestra región, en América. Si ustedes revisan los datos del Latinobarómetro y otras encuestas, se van a dar cuenta que desafortunadamente, a pesar de que contamos cada vez más con modelos democráticos más expandidos, la confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en los políticos viene en caída libre. Es decir, hemos garantizado mejores elecciones en términos generales, pero la sensibilidad de los ciudadanos en torno a la calidad de la clase política, a la calidad de los partidos políticos, no se corresponde con este crecimiento en la fortaleza de los organismos electorales. Entonces, a veces tenemos partidos muy bien financiados, muy bien organizados hacia adentro, pero que no cuentan con suficiente aprecio público de la sociedad. Esto es un problema del que nos deberíamos de preocupar todos, porque gran parte de este divorcio que existe entre el aprecio ciudadano y el funcionamiento de los partidos políticos tiene que ver con que gobiernos, autoridades electorales, medios de comunicación, organismos internacionales, quizá estamos fallando en la manera de cómo construir confianza ciudadana. Si no hay confianza de los ciudadanos en el proceso democrático, las posibilidades de que viejas fórmulas autoritarias, de que viejas fórmulas populistas regresen a la política, existe en el terreno, y eso es algo que evidentemente nos debería de preocupar a todos. Lograr que los sistemas electorales no sean solo autorreferenciales y que se vean también en el espejo de lo que los ciudadanos opinan de la política, creo que es quizá el mayor reto que vamos a enfrentar en los próximos años. Si ustedes revisan todas las encuestas, con la llegada de las redes sociales, de Internet, de Twitter, de Facebook, los jóvenes que deberían ser los más interesados en el proceso político, finalmente se empiezan a sentir con un cierto grado de desafección con la política, y esa es la peor fórmula que podemos construir, no solo como región, sino como comunidad internacional, porque el elemento central de confianza en un sistema político se basa en la legitimidad que deben tener las elecciones. Legitimidad que no se da solo con cumplir
con el proceso, digamos, de carácter administrativo y formal, sino que se debe acompañar con la confianza de los electores, con la confianza de los ciudadanos en que bien vale la pena ir a votar, circunstancia que desafortunadamente en aquellos países que no tienen voto obligatorio podemos ver que estamos eligiendo presidentes de la República, primeros ministros, miembros del Congreso, en muchas ocasiones con el 30 o 40% de participación electoral, con un 60% de ciudadanos que simplemente no participan. Quise dejar esta reflexión porque no se trata solo de la parte formal, sino se trata también de los elementos de confianza ciudadana que son el gran reto que enfrenta la región y que enfrentan muchas otras regiones del mundo. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Entérate. Los esperamos en otra oportunidad con más de las actividades realizadas en la Conferencia Global sobre Financiamiento Político. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima.